geométrica, sino que se dice cuerpo geométrico. Ya cuando nosotros hablamos de cuerpo geométrico, estamos hablando de un objeto en 3 dimensiones, ¿verdad? En 3 dimensiones. Entonces, nos dice acá, ¿verdad? Que entonces el poliedro es un cuerpo geométrico al que limitan polígonos. ¿Y qué quiere decir polígono? Una figura con varios ángulos, con varios lados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene el poliedro? Por ejemplo, aquí observamos un cubo, ¿verdad? Que es normalmente como lo conocemos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene un poliedro? Entonces, nos dice, ¿verdad? Que primero está la cara. Entonces, cada uno de los polígonos que lo limitan, ¿verdad? La cara es cada uno de los polígonos que lo limitan. Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros acá una cara, ¿verdad? Podemos decir, en esto que vamos a marcar acá, ahí se forma ese polígono, que en este caso es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa es una cara, ¿sí? Y de estas, pues, encontramos en total en esta figura hay 6, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, también podemos marcar una, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que se llama cara. Bueno, ahora, tenemos también las aristas. ¿Qué es una arista? Entonces, la arista dice que son las intersecciones de las caras de los poliedros. Entonces, aquí tenemos dos caras, ¿verdad? La que marqué en azul y la que marqué en verde. Entonces, aquí observan de que hay un lado en donde se unen, ¿verdad? Que es este. Ese lado está compartido por las caras. Entonces, en donde hay un lado que comparten dos caras, a eso se le llama arista. Arista entonces es un lado compartido, la intersección de las caras. Luego tenemos los puntos, que dice donde concurren las aristas de un poliedro. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, esta también es una arista porque está limitada ahí con la otra cara que está en el lado izquierdo, ¿verdad? Y acá también tenemos otra arista que es la arista vertical que limita también con el lado izquierdo. Entonces ahí se juntan 3 aristas, ¿sí? Estas 2 horizontales y también esta vertical. Lo cual en ese punto, ¿verdad? Crea entonces una intersección. Justo en ese punto que aquí está simbolizado con la letra A. Entonces, a eso se le llama vértice. Vértice es en donde concurren las aristas de un poliedro, ¿verdad? Bueno, entonces, luego también tenemos el ángulo diedro, que ya hablamos, ¿verdad? El ángulo diedro entonces se forma con las caras que tiene una arista en común. Ahora, entonces, por ejemplo, aquí el ángulo diedro se está formando ahí con esa arista en común que es la que está marcada en naranja, ¿verdad? El ángulo poliedro dice que se forma por 3 o más caras que tienen un vértice en común. Entonces ahí podríamos estar hablando ya de esta otra figura, ¿verdad? Tengo la cara superior, la cara frontal y también está la cara izquierda. Entonces aquí en la unión de esas 3 caras, ahí es en donde se forma el ángulo poliedro. Bueno, diagonal dice que es la recta que une 2 vértices. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos múltiples vértices. Está este vértice y también está acá. Miren, aquí también tenemos otro vértice. Entonces, si nosotros unimos esos 2 vértices, ahí obtenemos una diagonal. Lo mismo que, por ejemplo, si uniera acá este vértice, permítanme marcarlo. Aquí. Y, por ejemplo, el de abajo, ¿sí? Entonces ahí, si uno, aquí también vamos a tener una diagonal, ¿ven? Y esa es una diagonal interna del cubo. Bueno, entonces esa es diagonal, la unión de 2 vértices. Luego nos habla de la superficie.
De superficie dice que es el conjunto de todas las caras y se le denomina área del poliedro. Esta se obtiene mediante la suma del área de las caras. Es decir, este que es un cubo tiene 6 caras. Cada una de las caras es un cuadrado. Se obtiene el área de cada una de esas caras, que es lado al cuadrado. Se suman los 6 resultados y entonces eso nos da la superficie. ¿Sí? Es decir, la suma del área de todas las caras. Luego tenemos el volumen, que dice que es la región de espacio que limita el área del poliedro. O sea, la unión de todas esas caras, ¿verdad? Entonces nos está encerrando dentro un espacio. Entonces, ese espacio que está dentro del cubo, a eso es a lo que se le llama volumen. Normalmente también el volumen se refiere también a capacidad de almacenar algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si este fuera un estanque que tiene una forma cúbica y dentro lo llenamos con agua o con cualquier otro material, entonces el volumen va a ser la cantidad de material que puede almacenar dentro de ese espacio limitado por las caras, ¿verdad? Por eso dice que es la región de espacio que limita el área del poliedro, ¿verdad? Y el área del poliedro, miren, que es la superficie. Entonces, esas son las partes que podemos encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, siguiendo ahí con nuestro ejemplo que habíamos visto la otra vez. Entonces, tenemos ahí la figura, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos encontrar la cara, ¿verdad? En este caso es una figura triangular. Entonces, en este caso, esta figura que es un icosaedro tiene 20 caras triangulares y cada uno de esos triángulos es un triángulo isósceles. Luego, en donde se nota el doblez, ¿verdad? Estas son aristas. Estas son aristas. Cada uno de esos, en donde se ven los dobleces, la separación entre las caras, son aristas. En el punto en donde se unen varias líneas de esas aristas, ¿verdad? A eso es a lo que se le llama vértice. Luego, pues tenemos los ángulos diedros, ¿verdad? Por ejemplo, acá en esta arista, en donde se están uniendo estas dos caras, ese es el ángulo diedro. Está el ángulo poliedro, que entonces, por ejemplo, en la unión acá de estas 5 caras que observan ustedes ahí se forma un ángulo poliedro. Luego están las diagonales, que entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si pudiera unir estos dos vértices, ¿verdad? Este superior y este inferior, entonces obtendría una diagonal. La superficie que está conformada por el área de cada ¿verdad? Por ejemplo, que si este triángulo tuviera una superficie de 2 metros y hay 20 caras en esta figura, entonces sería 20 por 2, ¿verdad? Sería 40, por ejemplo, centímetros cuadrados, ¿verdad? Sería el total de la suma de los 20 triángulos que están acá. Y por último, el volumen es el espacio que está encerrado dentro de esa figura, ¿verdad? Entonces, esa es la descripción de las partes de los poliedros. Y todos los poliedros contienen las mismas partes. Hasta este punto, ¿estamos claros o hay alguna duda? ¿Estamos claros? Hasta ahorita que Si no hay, pues vamos a avanzar. Entonces ahora tenemos la clasificación. Bueno, entonces dice, la clasificación, poliedros cóncavos. Si una recta cualquiera cruza en 2 puntos a sus caras, entonces, ¿verdad? Es un poliedro cóncavo. Bueno, si una recta cualquiera cruza en 2 puntos a sus caras, entonces es cóncavo. Entonces ahí vemos la recta, ¿verdad? Que está unido ahí por G y F, que son los puntos de cruce, ¿verdad? Entonces ahí está unido en esas dos caras. Entonces ahí, por eso este es un poliedro cóncavo, porque entonces una recta cruza a 2 puntos, en 2 puntos a sus caras. Luego está el poliedro convexo.
Entonces, el poliedro convexo dice si existe una recta que cruce en más de 2 puntos a sus caras, ¿verdad? En el anterior, la diagonal solamente cruza dos caras, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta figura que no le podemos dar un nombre exacto porque es irregular, ¿verdad? En ese cuerpo geométrico irregular, ustedes observan que la recta corta ahí en 4 puntos. En K, que es esta cara que está hasta el frente. En L, que está en la cara derecha, ¿verdad? En M, que es la cara que tenemos aquí enfrente también, pero ya en el segundo lado. Y en N, que es la cara que está en la parte detrás de la figura. Entonces, ahí la recta está cortando 4 puntos. Entonces, si la recta, si nosotros trazamos una recta en un poliedro y solamente toca 2 caras, es cóncava. Y si esa recta toca más de 2 puntos, entonces ahí se le llama convexa, ¿verdad? Un poliedro convexo. Esa es la diferencia. Bueno, de ahí, pues vienen los poliedros regulares. Y los poliedros regulares, pues son a los que nosotros le damos un nombre específico, ¿verdad? Entonces, son aquellos limitados por polígonos regulares iguales. Sus ángulos poliedros son iguales y sus ángulos diedros son iguales. Entonces, la clasificación. Primero, está el tetraedro, en donde sus caras son 4 triángulos equiláteros, ¿sí? Entonces, el tetraedro tiene 4 triángulos equiláteros. Bueno, aquí pues a la par, voy a ir así a la par, está el dodecaedro, que dice que sus caras son 12 pentágonos regulares. Recuerden que el pentágono es la figura geométrica de 5 lados, ahí podemos observar la cara. Está el hexaedro o cubo, en donde dice que sus caras son 6 cuadrados. Entonces ahí está, el cubo está conformado por 6 cuadrados, lados iguales también, ¿verdad? Icosaedro, en este caso pues estamos hablando de un icosaedro regular, porque sus caras son 20 triángulos equiláteros. El que yo les he mostrado no tiene triángulos equiláteros, sino tiene triángulos isósceles. Entonces no es un icosaedro regular, porque es de triángulos isósceles. Recuerden, icosaedro, 20 triángulos. Está el octaedro, que dice que está limitado por 8 triángulos equiláteros. Ahí está, octaedro. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos ahí las diferentes rulas, ustedes pues, pueden ahí buscar, ¿verdad? Lo que sí es que normalmente pues no se van a encontrar figuras que tengan el número de lados impares. ¿Sí? No se van a encontrar figuras que tengan el número de lados impares. ¿No? Lo normal es que tengan, si son poliedros regulares, lo normal es que tengan número de caras y números pares. Entonces, el desarrollo pues dice que es la representación en un plano de los poliedros, ¿verdad? En los cuales se tienen sus caras unidas por las aristas. Entonces, aquí está el tetraedro, que es esa como pirámide, ¿verdad? Formada por 4 triángulos. El hexaedro o cubo, que tiene 6 cuadrados. El octaedro, que tiene 8 triángulos. El dodecaedro, que tiene 12 pentágonos regulares, y el icosaedro, que tiene 20 triángulos equiláteros. Bueno, esas pues son algunas de las figuras que son poliedros regulares, ¿sí? Poliedros regulares. Ahora entonces vamos a trabajar ahí en el área superficial y el volumen de un poliedro regular. Entonces, hoy pues tenemos ahí entonces dices, el área total es 4 veces el área de una de sus caras. Entonces, el área total en función de L, ¿Quién es L? El valor del lado de esos triángulos, ¿verdad? Como aquí se está diciendo que la longitud, dice aquí la longitud de la cara, o sea, la longitud del lado de la cara, son todas iguales. Entonces, el área total se calcula con
la raíz cuadrada de 3 por el lado al cuadrado. Ese es el área total. O sea, aquí definitivamente, pues ustedes tienen que hacer un formulario, ¿sí? Ustedes tienen que hacer un formulario con todas esas fórmulas. Recuerden de que este es el tetraedro. Tetraedro. Área total es igual a raíz cuadrada de 3 por lado al cuadrado. El volumen total, también en función del lado, es raíz cuadrada de 3 doceavos por lado al cuadrado por la altura de cada triángulo. O también lado raíz cuadrada de 2 doceavos por lado al cubo. Entonces, aquí hay dos expresiones, ¿verdad? Aquí hay dos expresiones. Si se conoce la altura, se puede calcular como raíz cuadrada de 3 doceavos por lado al cuadrado por la altura. Y si no se conoce la altura, se puede calcular como raíz cuadrada de 2 doceavos por lado al cubo. Esto pues nos ahorra tener que encontrar entonces la altura de la figura, ¿verdad? Que en este caso pues observen que dice H es la altura del cuerpo. O sea que esa es esta diagonal que está en el interior, ¿sí? Ni siquiera está en las caras, está en el interior. Entonces ahí, pues es un proceso un poquito más complejo para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas fórmulas. Me indican cuando ya lo hayan copiado para poder avanzar a la siguiente figura. Bueno, ya copiaron, vamos a avanzar. Ahora tenemos la del hexaedro. Entonces, el área total de un hexaedro nos dice que es 6 por lado al cuadrado. El área total del hexaedro es 6 por lado al cuadrado. Esto es el hexaedro o cubo, como normalmente lo conocemos. Y el volumen total de un cubo es lado al cubo. ¿Sí? Lado al cubo. Recuerden de que L es la longitud de la cara. Este es del hexaedro o del cubo, ¿verdad? Hexaedro o cubo. Recuerden de que todas estas fórmulas, pues ustedes las deben de anotar, ¿verdad? Hagan su formulario para tenerlas a mano. Y que si ustedes puedan hacer sus cálculos. Ahora tenemos el octaedro, que es el que está formado por 8 caras triangulares. Entonces, el área del octaedro es 2 por la raíz cuadrada de 3 por el lado al cuadrado. Ese es el área total del octaedro. Y el volumen total del octaedro es 1/3 del lado al cuadrado por la altura total del cuerpo. Es decir, esa diagonal que une los vértices superior e inferior, ¿verdad? Altura, no vayamos a confundir la altura con la altura de los triángulos. No es la altura de los triángulos, es la altura que tiene el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si no se conociera la altura, se puede calcular también como raíz cuadrada de 2/3 por el lado al cubo. Entonces, cualquiera de las dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos nos da el volumen de un octaedro. Luego tenemos el dodecaedro. Entonces el dodecaedro es la figura que está formada por 12 caras pentagonales. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces el área total de un dodecaedro es 3 por la raíz cuadrada de 25 más 10 por la raíz cuadrada de 5 y esto multiplicado por lado al cuadrado. Y el volumen total del dodecaedro es
15 más 7 por la raíz cuadrada de 5 dividido 4 por lado al cubo. Ahí están las dos formas. Y por último, vamos por el icosaedro que tiene 20 caras triangulares iguales, o sea, equiláteras. Entonces, el área total dice que es igual a 5 por la raíz cuadrada de 3 por lado al cuadrado. Y el volumen es 15 más 5 por la raíz cuadrada de 5 dividido 12 por lado al cubo. Si se dan cuenta aquí ya no se nos está hablando de la altura de la figura, ¿verdad? Sino ya solamente la longitud de cada una de las caras, ¿verdad? El lado de cada cara. Muy bien. Esas entonces son las fórmulas. El día viernes vamos a estar, perdón, el día jueves vamos a estar trabajando entonces ejemplos para calcular área superficial y volumen de estos cuerpos geométricos. ¿Cuáles son los cuerpos geométricos que vimos? El tetraedro que tiene 4 triángulos equiláteros, el hexaedro o cubo que tiene 6 cuadrados, el dodecaedro, el dodecaedro que tiene 12 caras que son pentágonos regulares, el octaedro que tiene de caras 8 triángulos regulares también equiláteros, y el icosaedro que tiene 20 caras triangulares también equiláteros, ¿sí? Estamos hablando aquí de figuras que tienen todas sus caras iguales y lados iguales también. El hecho de que varía ahí, entonces ya no serían estas mismas ecuaciones, ¿verdad? Si las caras ya no tienen lados iguales, entonces ya no serían estas ecuaciones. Bueno, entonces, así pues, vamos a finalizar el día de hoy. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase.